Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Estamos en el texto Tendencias criminales en niños normales, un texto que ya hemos avanzado bastante. Tal vez lo acabemos hoy, tal vez. Vamos a ver cómo se pone la doctora Klein y qué es lo que nos inspira su texto. Es que, bueno. El trabajo de los textos de la doctora Klein me ha permitido, digamos, una síntesis del trabajo del doctor Sigmund Freud. Ajá. No puedo decir que me apego, no puedo decirme un psicoanalista kleiniano, tampoco podría decirme lacaniano, puesto que yo me formé en un instituto de corte lacaniano. Mi propósito de estudiar a Klein es llegar a Lacan. Klein al menos me aproximo a ella como un trabajo de transición, un trabajo de relevancia histórica, sí, pero la base, el origen, lo fundamental es Freud, ajá, al menos para mí y ciertamente para gran parte del mundo occidental. Ujú. Mm, Podríamos decir que el trabajo de Klein fue la primera gran elaboración del psicoanálisis hasta Lacan. Ajá. Lacan sería el reformulador, el reformador, ciertamente, de el psicoanálisis después de Freud, o al menos así lo tengo yo. Ajá. Y vamos ahorita a continuar retomando este pequeño párrafo que habíamos leído. Recuerdo haberlo leído, a lo mejor me equivoco. Revisé el video pasado y ya se me olvidó. Pero eh, estamos hablando de lo que ocurre en un análisis, en un procedimiento de análisis, psicoanálisis infantil. Ajá. De ahí el lugar histórico de la doctora Klein, Melanie Klein. Dice la doctora, esto se hace en análisis solo a través de recursos puramente analíticos, de ningún modo aconsejando o estimulando al niño. Según mi experiencia, esta última forma, que es la pedagógica, no puede combinarse con la tarea analítica en la persona del analista. Ahorita hablamos de esto. Pero el análisis prepara el terreno para una tarea pedagógica muy productiva. Básicamente, y esto es una pelea que tenían Melanie Klein y Anna Freud, no Sigmund, Anna. Ajá. Recordemos que la doctora Klein justamente se inserta en una época en la cual el doctor Freud no podemos decir que va menguando, ya tenía su edad, ya él mismo en sus últimos escritos, más o menos la última década de sus escritos, ya hablaba de su muerte, ya hablaba de cómo él vio morir a muchos amigos, vio que la vida se le iba, vio cómo las fuerzas disminuían en él. Ajá. Fue algo difícil de leer en su momento cuando abordamos a Freud, toda la obra de Freud ya en este canal. No puedo decirles un texto en específico porque fueron varios, al menos de 1920 en adelante, que Freud empieza a ver morir a sus amigos por la edad. Ajá. Maestros, colegas, mucha gente. La vida misma es así. Pero dentro del movimiento psicoanalítico se constituyen ya fuerzas, digámoslo, después de Freud venía Ana Freud, pero la gente tampoco estaba, los analistas tampoco estaban tan a gusto con Ana Freud, que es donde Melanie Klein entra, no como una opositora, sino más bien como una representante que termina levantando, digámoslo así, como opiniones diferentes, no tanto a Sigmund, sino a Ana. Ajá. Ana Freud es la que dice, es que como psicoanalistas debemos de educar. Y la doctora Klein dice, no. Ajá. A esto me refiero. Si esta parte del texto está ahí, fue justamente por lo que vivía la doctora Melanie Klein al interior del movimiento psicoanalítico. Ajá. Ahora, no voy a entrar mucho en detalles de el texto pasado porque ya lo vimos. Hemos estado escuchando a la especialista dentro del movimiento psicoanalítico en eh, el abordaje infantil, la condición de infantes. Ajá. Pero sin duda.
digamos, como siguiendo la línea de pensamiento de Sigmund Freud. Ujú. Ahorita vamos a continuar ya con el texto. En una comunicación hecha hace algunos años a la Sociedad Analítica de Berlín, señalé una analogía o comparación entre algunos crímenes horribles que recientemente habían ocurrido y fantasías correspondientes que había encontrado en el análisis de algunos niños pequeños. Antes de continuar, queridas, queridos, eh, el psicoanálisis, digamos, se introduce por Sigmund Freud en la sociedad eh, médica. Los primeros psicoanalistas todos eran doctores, médicos. No existía la psicología como la conocemos al día de hoy, y ciertamente tampoco la psicología y el psicoanálisis se habían peleado. Eso vino después y por influencias políticas, particularmente de Estados Unidos. Ajá. Eric Fromm, el movimiento antipsiquiátrico. El movimiento antipsiquiátrico no fue hecho por psicoanalistas, sino más bien por la comunidad civil, religiosos. Ajá. Eh, ¿Por qué les digo esto? Eh, Freud introduce el psicoanálisis como, digamos, una aproximación a la condición neurótica, pero el psicoanálisis va expandiéndose en cuanto a sus alcances, ajá, en cuanto a sus objetivos, sus metas, sus funciones, sus utilidades. Freud, dentro de la comunidad médica, estructura un método, un tratamiento, pero también la misma comunidad médica va, digamos, probando esos métodos en sí mismos y en sus propios círculos sociales, familia, amigos, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Eh, entonces, la gran mayoría de los análisis, tanto de adultos como de niños, era entre gente universitaria, gente culta, gente educada, gente, digamos, de un estrato socioeconómico alto o medio alto. Ajá. ¿A dónde voy con todo esto? Crímenes horribles, niños pequeños. La probabilidad de que entre los primeros análisis, ya sea adultos o infantiles, se haya abarcado a población criminal es mínima. ¿Por qué? Pues porque ya eran adultos, la mayoría hecho su vida en un contexto judío y de clase media alta o alta, ajá, no tenían ni, digamos, la necesidad económica, ni tampoco las carencias educativas que pueden traducirse en crímenes. Ajá. Ahorita les voy a platicar un poquito acerca de la historia de mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado. Yo comienzo no tanto el psicoanálisis, sino la psicología. Yo comienzo buscando a Freud en la psicología. No sabía que no era lo mismo. Cuando yo descubro el psicoanálisis a partir de una película, yo quiero saber más. Y así llego a la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Pasa el tiempo, me titulo, termino mis estudios. Eh, el crimen sigue siendo como, digámoslo, un fetiche dentro de la población universitaria. Los criminales, ajá, siguen llamando la atención tanto como al día de hoy. Ajá. Y sin embargo, primero, estudiando la psicología, yo no puedo distinguir la diferencia entre psicología y psicoanálisis. Durante mucho tiempo, y esto no lo decían los maestros, lo hablábamos entre alumnos, sabíamos que psicología y psicoanálisis era lo mismo, decíamos y pensábamos eso, y que al mismo tiempo psicología, psicoanálisis y psicoterapia era exactamente lo mismo, cosa que no es así. Ajá.
termino mi universidad, yo sigo buscando el psicoanálisis, me acerco a algunos maestros con los cuales no solo tomo terapia, es decir, yo como paciente de psicoterapia, eh, no era psicoanálisis. Ajá. Descubro aquí en México una corriente de pensamiento que justamente fue iniciada por Eric Fromm, no Sigmund Freud, Eric Fromm. Ajá. Y entonces yo comienzo ya no tanto a estudiar, sino a formarme, digamos, primero como psicoterapeuta, con el objetivo de justamente llevar salud mental a la gente. Ajá. Y para eso, no es que yo buscara a esta población, la población se dio. Es decir, yo primero me acerco con un maestro, de ese maestro llego a una maestra, la doctora Marta Centurión Acosta, que da clases en el Instituto Politécnico Nacional. Esta doctora empezaba un proyecto de atención a alcohólicos y adictos. Ajá. Y fue ahí justamente donde encontré esta población. Estuve trabajando alrededor de 10 años, no solo con la doctora Marta, sino también por mi propia cuenta y en otras instituciones, en atención a población de adicciones, entre comillas. Y posteriormente llegaría la oportunidad, de la cual todavía sigo siendo parte, atención a víctimas de delito. No diré el nombre de la empresa por respeto a mis compañeros y a la misma empresa. Ajá. Pero justamente al momento de poder ya, digamos, separar tanto la práctica de la psicología, el psicoanálisis y la psicoterapia, encuentro como una cosa es la fantasía y otra cosa es efectivamente la realidad. Ajá. Y como dentro del psicoanálisis, la realidad psíquica es lo operante. Ajá. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, bueno, es que los niños pequeños, todos los niños pequeños podrían jugar a la guerra. No están haciendo nada. Y efectivamente, no están haciendo otra cosa más que jugar. En su juego, dice la doctora Klein, si se ponen en movimiento, se manifiestan, podemos ver los deseos criminales. Y sin embargo, la doctora Klein no nos ha contado, por ejemplo, un caso de un niño que haya matado a otro niño. Casos que yo sí atendí, no de niños, sino ya de adultos. Es que yo cuando era niño, así y así y así y así. Ajá. Yo cuando justamente, y no yo, hablando de mí, no yo, yo como persona, no yo como individuo responsable de sus actos, sino la escucha ya de gente que efectivamente ha cometido un crimen, es gente que vive en una cierta inocencia, e inocencia no por la cual se les evite la aplicación de la ley, ajá, sino más bien una inocencia donde ellos dicen, yo hice cosas que al final terminaron lastimando a ciertas personas y yo pude o no haber querido hacerles daño. Ajá. Hablando de esa inocencia de los criminales, me refiero como a un cierto poder que se atribuyen sin saber que al atribuirse ese poder se ponen en riesgo. Cuando hablo de inocencia en los criminales, bajo ningún concepto debe entenderse que considero que la aplicación de la justicia sea una forma de crueldad. Para nada. La justicia, los sistemas legales son totalmente necesarios. Ajá. Entonces, justo, al menos les puedo dar esa asociación entre la relación de las infancias con el orden social. Para las infancias no hay un orden social
no hay un orden social. El único orden que importa es el orden interno. Esa es, digamos, una inocencia, pero no es una inocencia que, digamos, debamos respetar. ¿Por qué? Justamente lo que nos da fortaleza como seres humanos es la posibilidad de establecer contactos sociales. Ajá. Y lo que pasa con muchos criminales es que ni siquiera entre otros criminales logran congeniar y terminan matándose los unos a los otros, en un afán de decir, aquí mi poder es mi poder es la ley. Mi voluntad es la ley y por supuesto, el otro criminal que tampoco tiene mucho respeto por la ley del otro, pues entran en conflicto. Entonces, chicas, chicos, eh, les acabo de aportar no solo una elaboración, sino parte de la historia de mi línea de investigación, cuando ya descubro qué es el psicoanálisis gracias al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Ciudad de México, gracias a la doctora Silvia Heiser Guerrero, es cuando digo, caramba, es que acá está la psicología, acá está la psicoterapia, muy mezclada con religión y autoayuda, y por otro lado, el psicoanálisis es un mundo distinto. Ajá. Dicho lo anterior, continuamos. Uno era un caso que era realmente una combinación de perversión y crimen. Actuando en forma muy habilidosa, de modo que no fue descubierto por mucho tiempo, el hombre pudo llevar a cabo los siguientes actos sobre un gran número de personas. El criminal en cuestión, cuyo nombre era Harman, intimaba con hombres jóvenes, a los que ante todo usaba para sus tendencias homosexuales. Después les cortaba la cabeza, quemaba o hacía uso de las partes de su cuerpo en una forma u otra, e incluso vendía luego sus ropas. Hablando de criminales destacables, criminales escandalosos, ajá, por sus actos. Otro caso muy horrible es el de un hombre que mató a varias personas usando las partes de sus cuerpos para hacer salchichas. Las fantasías análogas de los niños que mencioné antes tenían en todos sus detalles las mismas características de estos crímenes. Las personas sobre las que se cometían eran, por ejemplo, el padre, el hermano de un niño de entre 4 y 5 años, a los que estaba ligado por una fuerte fijación sexual. Después de haber expresado la deseada masturbación mutua y otros actos, cortó la cabeza de un muñeco, vendiendo el cuerpo a un carnicero imaginario que a su vez debía venderlo como comida. Guardó para sí la cabeza, que quería comer él mismo, considerándola la porción más tentadora, pero al mismo tiempo se apropió de las pertenencias de la víctima, y esto como una fantasía. Ajá. Acá están los actos. Dos casos, digamos, de crímenes terribles. Ajá. Entraré de lleno en este caso especial, ya que creo que resultará más esclarecedor si doy detalles sobre un solo caso, antes de enumerar más ejemplos. Este niño, Pedro, cuando llegó al análisis era un niño muy inhibido, extremadamente receloso, desconfiado, muy difícil de educar, enteramente incapaz de jugar. No podía hacer otra cosa con sus juguetes que romperlos. Su inhibición de juego, como su ansiedad, estaban estrechamente conectadas con sus fijaciones sádico-orales y sádico-anales, es decir, quiero devorar y quiero orinar o manchar de caca. Ajá. Como las fantasías son realmente el motor del juego, no podía jugar, porque debía mantener reprimidas sus crueles fantasías. Y es que, queridas, queridos, miren, acá les hablaba del acto, pero ¿qué harían ustedes si se encuentran con una fantasía así en un niño o en una niña? Dirían, está loco, está loca, vamos a encerrarlo el resto de su vida. Pero, queridas, queridos, primero que nada, las fantasías
se pueden reprimir, en primer lugar, lo que el texto nos está poniendo en evidencia es cómo las fantasías no son actos físicos. Las fantasías son actos psíquicos. Ajá. Y aquí me estoy apegando a la formación del psicoanálisis por Sigmund Freud. No es que las fantasías no importen, importan, pero no en el ámbito social, en el ámbito personal, subjetivo. Y esto lo digo no para reprimir nuestras fantasías de cualquier tipo, tampoco para llevarlas a cabo, sino para hablar de ellas. Ajá. Porque nosotros somos nuestras fantasías. Nosotros somos lo que hacemos con nuestras fantasías. Dice el texto. Temeroso de lo que inconscientemente tenía deseos de hacer, esperaba siempre que le harían a él mismo las mismas cosas. Ajá. Los deseos sádicos conectados con sus deseos hacia la madre lo llevaron a un apartamiento de ella y a relaciones bastante malas con ella. La libido estaba dirigida hacia el padre, pero también le tenía mucho miedo. La única relación real que podía mantener era con su hermano pequeño. Naturalmente, esta relación también era muy ambivalente, es decir, había cariño, pero también odio. La forma en que este niño estaba siempre esperando un castigo puede mostrarse mejor con el siguiente ejemplo. Jugaba una vez, representándose a él mismo y a su hermano por dos muñequitos, que estaban esperando que la madre los castigara por haberse portado mal. Ella llega, los encuentra sucios, los castiga y se va. Los dos niños repiten nuevamente sus actos sucios, son castigados otra vez, etcétera. Por fin, el miedo al castigo se vuelve tan fuerte que los dos niños deciden matar a la madre y él ejecuta a una muñeca. Entonces cortan y comen el cuerpo, pero viene el padre en ayuda de la madre y es también muerto en forma muy cruel, cortado y comido. Ahora los dos niños parecen muy felices, pueden hacer lo que quieran, pero luego, en muy poco tiempo, aparece una gran angustia y parece que los padres muertos están vivos y otra vez retornan. Cuando empezó la angustia del niño, habían escondido los dos muñecos bajo el sofá, de modo que sus padres no pudieran encontrarlos, y luego sucedió lo que el niño llamaba volverse educado. El padre y la madre encuentran a los dos muñecos. El padre le corta la cabeza a él y la madre se la corta al hermano. Y también ellos son cocinados y comidos. Es decir, ya los comimos, ahora ellos nos comen a nosotros. Ajá. Y como aquí el hermano aparece como un aliado. Ujú. Dice la doctora Klein, pero es característico y quiero subrayar este punto que después de poco tiempo los actos malos son repetidos nuevamente. Puede ser incluso en diferentes actuaciones. La agresión contra los padres recomienza y los niños son castigados una y otra vez. El mecanismo, aquí, al menos yo, si tuviera a cargo ese caso, preguntaría a la madre sobre los castigos realizados sobre el niño. Ajá. Seguramente la madre los negará, pero lo importante aquí es destacar cómo dentro, digamos, de la representación de ese niño, el castigo forma una parte importante del contacto con el mundo. Es muy probable que este niño esté buscando un castigo, pero al mismo tiempo sus propias fantasías lo lleven a esperar un castigo mucho más allá de lo que efectivamente papá o mamá se lo hayan procurado, ajá, se lo hayan dado. Al parecer, él castiga cortando y comiéndose el cuerpo, y él espera de una forma u otra, de una manera u otra, que los papás también lo castiguen de esa manera. Ajá. Vamos a continuar.
Repito esto, después de poco tiempo los actos malos son repetidos nuevamente, puede ser que incluso en diferentes actuaciones. La agresión contra los padres recomienza y los niños son castigados una y otra vez. El mecanismo que se expresa en este círculo ocupará posteriormente nuestra atención. Solo diré unas pocas palabras sobre el resultado de este caso. Aunque el niño, cuando aún estaba en análisis, tuvo que soportar algunas experiencias difíciles, ya que los padres se divorciaron en esa época. Ambos se volvieron a casar en circunstancias apremiantes. Su neurosis fue enteramente resuelta durante el análisis. Perdió su angustia e inhibición de juego y se convirtió en buen alumno, socialmente bien adaptado y feliz. Quisiera creerle, doctora Klein, quisiera creerle, pero mire, no es tanto que desconfíe de usted ni del psicoanálisis, es más bien desconfío del lenguaje. Mm, Voy a dejarlo así. Lo están viendo ustedes en pantalla, queridas y queridos. Dice el texto. Quizás surja la pregunta, ¿por qué? Ya, ya que el título de mi artículo promete tratar niños normales, he entrado con tanto detalle en un caso de un niño definitivamente neurótico obsesivo. Como he mencionado varias veces, el mismo material puede encontrarse también en niños normales. Un neurótico solo muestra más claramente lo que se encuentra con menor intensidad también en niños normales. Este es un factor importante para la explicación del problema de cómo los mismos fundamentos psíquicos pueden llevar a resultados tan diferentes. Es que miren, queridas, queridos, ahorita aprovechando el impulso de la cultura de la salud mental, eh, surgen grupos que buscan defenderla. Ajá. Y esto no tanto dentro de la comunidad científica ni de la comunidad médica ni psicológica, más bien gente que busca no ser alterada por el mundo. Y esto tiene, por supuesto, una connotación totalmente política. Sin embargo, eh, lo curioso es cómo el principal problema y conflicto, peligro de los grupos no está en el mundo, sino también entre sus elementos. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos llegar a un lugar y decir, aquí todo va a ser bueno, bonito y feliz. Ajá. Y seamos buenos, bonitos y felices los unos con los otros. El problema va a ser cómo yo defino lo bueno, bonito y feliz. Porque no solo soy yo. Un grupo tiene al menos dos criterios. Ajá. Y justamente, regresando a la interpretación de los sueños, si el sueño es un cumplimiento de deseo, ¿por qué tenemos pesadillas? Pues justamente porque nosotros podemos tener dos voluntades sobre un mismo objeto y al mismo tiempo dos deseos simultáneos y opuestos, conviviendo dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo normal, queridas y queridos? Ahorita vamos a continuar. Y esto es algo también de la elaboración sobre la teoría política que he estado viendo. El elemento fundacional, no creo yo que solo de la teoría política, sino de la disciplina de la ciencia política, es la diferencia entre los semejantes y por lo tanto el conflicto. Ahora sí, continuamos. Este es un factor importante para la explicación del problema de cómo los mismos fundamentos psíquicos, mentales, pueden llevar a resultados tan diferentes. En el caso del pequeño Peter, la intensidad, esto es importante, de la fijación sádico-oral y sádico-anal era tan grande que todo su desarrollo estuvo dominado por ella, por intensidad, fijación, es decir, detención. Esto me gustó de la vida, no me van a sacar de ahí. Ajá. Ya sea de la comida o de, digamos, los productos. Ajá. Aquí con
una fijación sádico-anal, estoy considerando tanto fijación en el control de de los esfínteres uretral y anal. Ajá. Pero vamos a continuar. Ciertas experiencias fueron también un factor determinante en la producción de su neurosis obsesiva. El niño había cambiado en forma muy notable alrededor de 2 años. Los padres lo mencionaban sin poder explicarlo. En esta época, el niño tuvo una gran recaída en el hábito de cagarse encima o orinarse encima. Interrumpió todo juego, empezó a romper sus juguetes y se tornó muy difícil de manejar. Aquí yo supongo un error en el texto. Se torné. No, se tornó, se cambió. Se hizo muy difícil de manejar, dice el texto. El análisis reveló que en el verano en que apareció el cambio, el niño había compartido el dormitorio de los padres y presenciado su relación sexual. Ya sea, y esto es también curioso, al momento la doctora Klein no lo ha dicho, a lo mejor lo dirá más adelante. Presenciado no quiere decir necesariamente que lo vio. Puede ser que lo haya escuchado, puede ser que, digamos, haya tenido otros indicios. Ujú. La impresión que recibió fue de un acto muy oral y muy sádico, agresivo, violento, y fortificó sus fijaciones. En esta época había alcanzado ya en cierta medida el estadio genital, es decir, ya había reconocido cierta importancia de sus genitales, y bajo esta impresión hizo una regresión a los estadios pregenitales. De este modo, su desarrollo sexual permaneció realmente dominado, perdón, permaneció realmente bajo la dominación de estos estadios, oral y anal. Ajá. El nacimiento de un hermanito 6 meses después incrementó aún más sus conflictos y su neurosis. Pero hay aún otro factor, que es el de la mayor importancia en el desarrollo de la neurosis obsesiva en general, y particularmente en este caso. Es el sentimiento de culpa engendrado por el super yo. Ahorita hablamos de esto, queridas, queridos. Lo voy a subrayar, pero vamos a continuar. En Peter, ya en una edad muy temprana, funcionaba un super yo no menos sádico que sus propias tendencias. La intensidad de esta lucha, intolerable para el débil yo, condujo a una represión muy fuerte. También es importante otro factor. Hay niños que pueden soportar muy poca angustia y sentimiento de culpa. Este niño solo podía soportar muy poco la lucha entre sus impulsos sádicos y su sádico super yo, amenazándolo con los mismos actos como castigo. Era una carga terrible para él. En el inconsciente está en acción el precepto bíblico, ojo por ojo. Esto explica cómo es que encontramos en los niños ideas tan fantásticas de lo que los padres podrían hacerle a ellos, ya sea matarlos, cocinarlos, castrarlos, etcétera. Aquí. El sentimiento de culpa engendrado por el super yo. ¿Qué es el super yo? Permítame. El super yo. Eh, Todo empieza en la historia del psicoanálisis por la ruptura de Freud y Jung. No entraré en detalles ahorita, solo diré que poco a poco Freud se va dando cuenta de las implicaciones de su teoría, implicaciones sociales y culturales, y que termina haciendo una reformulación. Ajá. Al principio la estructura psíquica se denominaba por lo inconsciente como la base, siendo la conciencia como un par de antenitas a través de las cuales lo inconsciente se vive. Ajá. Lo inconsciente, pues, también podemos decirlo, se manifiesta o sobrevive en un contexto social. Sin embargo, eh, y tomando lo inconsciente justo como la mente humana. Ajá. Hablando de las primeras formulaciones del super yo,
1920, Más allá del principio de placer, El yo y el ello. Ajá. A partir de estos textos que les dejo en la descripción, un segundito, el doctor Freud no es que deseche la noción de lo inconsciente y la conciencia, ajá, sino que lo va adaptando justamente a cómo, cómo es que se conforma la identidad de la gente en base a, o teniendo como base, no tanto los instintos, que es como podemos denominar gran parte del funcionamiento inconsciente, sino el contacto con papá y mamá o los cuidadores. Ajá. En este caso, hablamos de un super yo cuando un individuo, niño o niña, se ha dado cuenta de el poder que tienen los adultos. Ajá. Un poder deseable y al mismo tiempo un poder peligroso. Ajá. Porque este super yo, podemos decirlo, son los padres interiorizados, son los padres que viven dentro de uno. No es tanto una cuestión de diablito y angelito como esta representación tan eh, típica del conflicto moral en las caricaturas norteamericanas. Es más bien un deber ser ideal que ni siquiera sigue, por ejemplo, lo que papá y mamá enseñan, sino que va más allá. Ajá. Este ideal justamente se mezcla con las fantasías que le han permitido a los niños una comprensión relativa, limitada también del mundo. Ajá. Aquí vemos un pequeño ejemplo de algo que el mismo doctor Freud había observado, cómo los niños pueden observar cosas que entienden de una forma determinada, no es que digamos entienden mal, entienden conforme sus experiencias, pero sus experiencias dicen, ¿por qué mamá y papá se pelean por las noches? Los oigo gritar, los oigo pegarse, los escucho pegarse mucho. ¿Por qué? Qué tontos son los dos. Ajá. No se están peleando, están teniendo relaciones sexuales, pero ellos lo entienden así. Ajá. Y justamente se van relacionando con esas fantasías, con esas construcciones para construir no un deber ser moral lógico que les permite, digámoslo, integrarse a otras relaciones sociales, ajá, sino un ideal un tanto cruel, pero del cual también depende mucha de sus posibilidades de interacción. Es decir, el super yo no es ni bueno ni malo, simplemente es una estructura que se forma de manera diferente en cada ser humano conforme a lo que ha vivido, a fin de establecer un esto quiere papá, esto quiere mamá, esto quiero yo. Ajá. Podemos decir el principio de la moral y por supuesto, y esto ya forma parte de mi línea de investigación, las religiones, particularmente el pensamiento judío-cristiano, no tienen nada que ver con una moral. La moral es una figura que viene de la infancia, es una influencia que tampoco vienen de papá y mamá, sino es justamente un intento de hacer a un ente, es que no es ni siquiera ser humano, es una entidad. El objetivo de la moral no es un ser humano, es una entidad inhumana y, entre comillas, perfecta. ¿Para qué? No sabemos, porque para la vida no es. Ajá.
Y por supuesto, esta moral que precede al pensamiento religioso y que busca imponerse a el pensamiento religioso, termina por vencer la narrativa histórica de los textos sagrados para mostrarse ante el mundo como la dueña de la religión y de la verdad religiosa, cuando eso no es, digamos, lo que la religión misma propone. Ajá. La religión no es el origen de la moral, es la sexualidad infantil. Ajá. Y por supuesto, el superyo tiene en la base la sexualidad infantil. Ujú. Acá, por ejemplo, ¿por qué Peter, Pedro, el caso que estamos viendo? Manejos de los cuerpos. Ajá. Recordemos que aquí el estadio genital es como, digamos, una parte progresiva en el ordenamiento lógico corporal de los niños. En el caso de Peter, algo tenía que ver la cocina. No tanto para un desarrollo sexual cuyo fin sea el coito, sino la comida en la obtención de placer. Ajá. Y un placer no genital. Ujú. Ya justamente se inserta todo esto no solo en tres ensayos de teoría sexual, sino en una construcción específica, particular, el análisis del pequeño Peter. Ujú. Ahorita vamos a continuar ya con el texto. No sé cuántas páginas me faltan. Permítame un minuto. 194. 6 páginas. Tal vez si lo acabemos. Tal vez. Vamos a ver. Como sabemos, los padres son la fuente del superyo, en la medida en que sus órdenes, prohibiciones, etcétera, son absorbidas por el niño mismo. Fíjense, es que en esta absorción hay ya una modificación de la figura y deseos de papá y mamá. Ajá. No es una cuestión enteramente responsabilidad de los padres, sino es también una construcción del niño mismo, dice el texto. Pero este super yo no es idéntico a los padres, está formado en parte por las propias fantasías sádicas y masoquistas del niño. Ajá. Es que aquí está hablando fantasías sádicas, pero es de Pedro, de Peter. Ajá. También esto es curioso. Ahorita la doctora Klein no ha dado cuenta, digámoslo así, del carácter masoquista, porque esto, queridas, queridos, papá y mamá me van a matar, cocinar y castrar. Eso es una fantasía masoquista. ¿Por qué? Porque yo soy el objeto. ¿Por qué? Porque yo soy el que recibe el acto. Ajá. Pero, justamente, Pedrito, Peter, no tenía ni una inclinación masoquista ni una inclinación sádica. Era una inclinación sadomasoquista, doble, bipartita. Ajá. Ahorita continuamos. Pero estas fuertes represiones solo estabilizan la lucha, sin poder llevarla a su término. Además, al impedir que aparezcan las fantasías, la represión hace que el niño no pueda abreaccionar estas fantasías en el juego y usarlas de otras formas para la sublimación, de modo que todo el peso de estas fijaciones queda en un ciclo sin fin. Antes de continuar, ¿qué diablos es abreaccionar? Miren, yo no soy amigo de los diccionarios especializados, pero, a ver, si Google no me satisface esta duda, abreacción. La abreacción
Es un proceso que permite liberar emociones reprimidas, a menudo relacionadas con experiencias traumáticas. Liberar. Maldita sea. Ya tengo el diccionario de la plancha y Pontalís. Eh, no quiero, no quiero. No, 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 no. Es que miren, mm, me rehúso a leer junto a un diccionario especializado, porque el diccionario especializado no me va a dar una definición tal cual, sino que me va a dar todo el contexto histórico. Y ahorita no quiero desviarme tanto. Ya lo he hecho mucho, por eso justamente no quiero hacerlo más. Entonces, con lo que nos dio Google, vamos a continuar. Mm, si yo juego, pero al momento de jugar, no quiero yo recurrir al motivo por el cual ese juego en particular me resulta placentero. Entonces, el juego mismo queda como un acto repetitivo y sin sentido, pero del cual yo no puedo prescindir, yo no puedo dejar. Ajá. Y dado que yo me abstraigo, yo me aparto de las razones por las cuales tengo que repetir ese juego, entonces, digámoslo, careciendo del contexto, no puedo yo hacer uso de la energía de la cual proviene, la necesidad de la cual proviene ese juego. Ajá. Por lo tanto, el peso de esas fijaciones, de esas ideas, de esas necesidades, queda en un círculo sin fin. Sigue siendo un círculo porque la represión, como he mencionado, pone fin a este proceso. El sentimiento de culpa, también reprimido, no es menos pesado. De este modo, el niño repite una y otra vez una variedad de actos, expresando sus deseos de ser castigado. Este deseo de castigo, que es un factor determinante cuando el niño repite constantemente actos de mala conducta, encuentra una analogía en las repetidas malas acciones del criminal, como indicaré posteriormente en este artículo. Os recordaré lo que hizo el pequeño Peter en el juego en el que presentó a él mismo y a su hermanito como muñecos. Se portaron mal y fueron castigados. Mataron a sus padres y los padres los mataron a ellos. Y luego empezó todo otra vez. Vemos aquí una repetición compulsiva derivada de diversas causas, pero muy influida por el sentimiento de culpa que exige castigo. Esto, queridas, queridos, podría yo decir, es el núcleo del superyo. Sentimiento de culpa que exige castigo. A veces el castigo no es hacia uno, es hacia otro. Ajá. Les dejo en la descripción, pegan a un niño. A ver, un segundito. Mm, les había dicho más allá del principio de placer, el yo y el ello. Les dejo también inhibición, síntoma y angustia. Y pegan a un niño. Todos estos textos de Sigmund Freud. Contribución a la génesis de las perversiones sexuales, creo que era el subtítulo del texto de Pegan a un niño. Ahorita continuamos. Aquí podemos ver ya algunas diferencias entre el niño normal y el neurótico. La intensidad de las fijaciones, la forma y época en que estas fijaciones se conectan con experiencias, el grado de severidad y el tipo de desarrollo del superyo, que depende a su vez de causas internas y externas.
Y además, la capacidad del niño para soportar la angustia y conflictos son algunos de los factores más importantes que determinan el desarrollo normal o neurótico. A ver, esto, el niño normal, al igual que el anormal, usa la represión para manejar los conflictos, pero como estos son menos intensos, el círculo íntegro será menos fuerte. Hay también otros mecanismos que usan tanto el niño normal como el neurótico, y una vez más, solo es una cuestión de grado, una vez más, solo una cuestión de grado, es decir, de intensidad, determinará el resultado. Uno de esos resultados, es la huida de la realidad. Aquí, queridas, queridos, no es tanto una cuestión de psicosis, sino justamente la misma neurosis. Es una forma de huir de la realidad. Podemos definir la neurosis para el año 2025 adelante como un ser humano que vive entre el mundo real y la fantasía, en el cual su deseo a veces pesa más que la realidad misma. La, la búsqueda de la imposición del deseo hace a los individuos neuróticos para el año 2025 sumamente intensos, sumamente a veces desagradables en el sentido social o bien eh, raros. Ajá. No necesariamente criminales, sino más bien un poquito, ¿cómo decirlo? Además de desagradables, raros, incómodos, un poquito. Y esto, por supuesto, puede variar a ser totalmente incómodos. Ajá. Una persona que de plano ya no estamos hablando de neurosis, sino de psicosis, serían hasta peligrosos. Ajá. ¿Y en qué lugar del rango, digamos, de neurosis y psicosis podemos ubicar a los criminales? En todos, incluso en lo normal. Ajá. Y esto es también algo que yo y solo yo les podría aportar. No es que la, el rasgo del crimen sea un rasgo de desadaptación, sino que justamente, dado que la ley no es algo firme, no es algo invariable, sino más bien las leyes cambian y las leyes se interpretan, hay veces que criminales sumamente sociales, adaptados, sin rasgos neuróticos, sin rasgos psiquiátricos, con mucho conocimiento tanto de la sociedad como de la ley, pueden llevar a cabo actos que lastimen el tejido social, condición del crimen, y todo interpretando la ley de forma tal que ellos legalmente podrían no tener ninguna consecuencia. Ajá. Vamos a continuar. Les recuerdo, ahorita eh, tengo un pendiente. Estoy estudiando derecho, pero me he dedicado a hacer otras cosas. Tengo todavía un mes antes de entregar mis trabajos, por eso me he dado estas libertades. Eh, Vamos a continuar ahorita. Mucho más de lo que parecería superficialmente, el niño se resiste por lo displacentero de la realidad y trata de adaptarla a sus fantasías y no sus fantasías a la realidad. Este es, digamos, un rasgo que lleva a muchos jóvenes, población juvenil, a la conducta criminal. Ajá. Y a esto es a lo que me refería con inocencia. Es que yo quiero tener dinero. Pues sí, pero no tenías que quitarle el dinero a papá, a mamá, a tu abuela. No tenías que salir a robar. ¿Pero por qué no? Porque te pueden matar. Ajá. Nada más por eso, ya sea otros criminales o tus propias víctimas. Dice el texto. Aquí tenemos la respuesta a lo que planteé en un punto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el niño no muestre externamente su sufrimiento interno? Vemos a menudo que un niño se consuela pronto. Después de haber llorado amargamente,
Lo vemos a veces disfrutar de las bromas más insignificantes y sacamos la conclusión de que es feliz. De eso me refería también. Felicidades porque no estoy triste o felicidades que, doctora Klein. ¿Por qué decía que Pedrito había sido feliz? No lo sé. Puede hacer esto porque tiene un refugio más o menos negado a los adultos, la huida de la realidad. Los que están familiarizados con la vida lúdica de los niños saben que esta vida lúdica se refiere enteramente a la vida instintiva y deseos del niño, representándolos y realizándolos a través de sus fantasías o juegos. Ajá. De la realidad, un segundito, ahí está. De la realidad a la que está más o menos bien adaptado, el niño solo extrae lo absolutamente esencial. Por consiguiente, vemos que gran número de dificultades surgen en periodos de la vida del niño en que las exigencias de la realidad se tornan más urgentes, como por ejemplo cuando empieza la escuela. Es que aquí justamente una de los desafíos más importantes y también, bueno, necesidades tanto individuales como sociales, es que los niños convivan con otros niños. Es ahí cuando aprendemos tanto el valor del lazo social como los peligros que hay en él, en el lazo social. Psicoanálisis del Estado, queridas, queridos. No es todo, no es que la sociedad sea buena por sí sola. La hacemos buena no quienes somos buenos, sino quienes nos ocupamos de nuestra maldad sin llevarla a cabo. Ajá. Dice el texto. He mencionado ya que este mecanismo, la huida de la realidad, se encuentra en acción en todo tipo de desarrollo, pero la diferencia es principalmente una cuestión de grado. Entiendo aquí también de intensidad. Ajá. Cuando actúan algunos de los factores que he mencionado como determinantes del desarrollo de la neurosis obsesiva, además de otros especiales, vemos esta huida de la realidad desarrollada en gran medida y preparando la base para la psicosis. Es verdad, les dejo en la descripción el texto de Freud, Neurosis y Psicosis. Creo que se llama La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. Tal vez son dos títulos. De todos modos, placer. Estudiemos por placer, queridas, queridos. Dice el texto, podemos percibir a veces estos factores en un niño que superficialmente da la impresión de ser bastante normal y que a menudo no muestra más que una intensa vida de fantasía y capacidad de jugar. Es que esto justamente, queridas, queridos, si nosotros podemos dar la impresión, ¿somos o no somos? Si yo, por ejemplo, soy un niño tranquilo, y no es que yo diga que soy un niño, estoy poniendo un ejemplo. Ajá. Si yo fuera un niño tranquilo, frente a papá o frente a mamá, ¿quiere decir que soy incapaz de hacer daño a otro niño en la escuela? Pues no. Lo normal no existe, al menos es mi postura. La postura de Klein puede ser diferente. Lo normal podrían ser, bueno, es únicamente. Lo normal únicamente es, digamos, dentro de un círculo de posibilidades, voy a decirlo así. Es que también se habla de lo normal en determinados contextos, ya sea subjetivo o social. Sin embargo, cuando llevamos lo normal a un círculo social amplio, el, la definición es imposible. Ujú. De ahí la incapacidad de la salud mental. No hay un solo ejemplo de una persona sana mentalmente en toda la historia de la humanidad. Y esta es una máxima que me han escuchado decir muchas veces. Ahorita continuamos. Bam. Entonces, el mecanismo de escapar de la realidad o el mecanismo de escapar a la realidad y recaer en la fantasía
está conectado con otra forma muy común de reacción en el niño, su capacidad de consolarse constantemente de la frustración de sus deseos, probándose a sí mismo otra vez a través de su juego y de su imaginación que todo está bien y seguirá estando bien. Esta actitud del niño da fácilmente a los adultos la impresión de que es mucho más feliz de lo que en realidad es. Ay, doctora Klein, yo no estoy de acuerdo con esto, pero mire, no es que, al menos es mi opinión, mi postura, mi felicidad no es responsabilidad de usted, aun cuando yo sea niño. Bien podría ser un niño neurótico que no puede ser feliz y dentro de esa infelicidad está su satisfacción o está algo cercano a la felicidad. Es que paradójicamente podemos ser satisfechos con la insatisfacción. Voy a decirlo así, o podemos decirlo así. Podemos también estar tranquilos con nuestra tristeza. Ajá. O bien podemos estar intranquilos con nuestra felicidad. Podemos desarrollar un sentimiento de culpa porque no sentimos miedo, porque no sentimos culpa. Me siento culpable por no estar culpable por la muerte de papá, por ejemplo. Ajá. Dice el texto. Volvamos al pequeño Gerald. Su alegría y vivacidad. Gerald es otro caso, creo que lo vimos el video pasado. Su alegría y vivacidad tenían en parte el propósito de ocultar su angustia e infelicidad ante sí mismo y los otros. Esto cambió mucho a través del análisis, que lo ayudó a desembarazarse de la angustia y a sustituir este concepto en parte superficial por otro mucho mejor fundado. En este aspecto que el análisis de los niños normales encuentra su mayor oportunidad. Es en este aspecto que los niños... Ya quiero acabar el texto. Es en este aspecto que el análisis de los niños normales encuentra su mayor oportunidad. No hay ningún niño sin dificultades, miedos y sentimientos de culpa. E incluso cuando estos aparecen de poca importancia, cuando estos parecen de poca importancia, causan mucho más sufrimiento de lo que parece. Oh, y usted quiere librarlos del sufrimiento, ¿verdad, doctora Klein? Y son además las primeras indicaciones de perturbaciones mucho mayores en la vida posterior. Mencioné el caso de Peter. Mencioné en el caso de Peter que el sentimiento de culpa juega un gran papel en la compulsión de repetir una y otra vez los actos prohibidos, aunque con el tiempo estos actos adquieran un carácter muy distinto. Por lo general se puede considerar que en todo así llamado niño malo o travieso, también está en acción el deseo de castigo. Quisiera citar a Nietzsche y lo que llamó su pálido criminal. Él sabía mucho sobre el criminal manejado por su sentimiento de culpa. Les dejo también en la descripción algunos tipos de carácter dilucidados por la práctica analítica. Texto de Freud, uno de ellos, los que delinquen por conciencia de culpa. Es decir, primero nació la culpa en mí y luego yo busco un acto por el cual alguien me castigue y yo pueda aliviar una culpa, pero no por el acto que hice, sino por lo que estaba de antemano. Ajá. Que esa es también otra configuración criminal, aunque por supuesto no la única. Ajá. Eh, Justamente, si yo tengo una conciencia de culpa, no voy a acabar el texto ahorita. Lo interrumpiré, que de hecho tengo una clase a las 12. Empecé como a las 11:15. No, no llevo 15 minutos. Habré empezado, ya tengo como una hora. Entonces, termino este párrafo y el pensamiento. A ver. Sí, miren. Mm, Termino el pensamiento, el párrafo y lo dejamos hasta aquí. También para descansar antes de mi curso de juicios orales. Eh, el doctor Freud dice,
hay criminales que buscan ser castigados, pero buscan ser castigados no por el crimen que cometieron, sino por otro acto que pudo haber sido tan, eh, ¿cómo decirlo? Sin un sentido, sin una relación con la ley externa, más bien interna. Puede un sujeto encontrar una satisfacción en el castigo brindado por la autoridad por una cuestión de una satisfacción eh, totalmente dentro de la ley. No sé cómo decirlo. Es que también ahí, justo, es posible notar dos leyes, la interna y la externa. La externa es la que da orden a los grupos. La interna es justamente la que puede encontrar en la externa un cumplimiento de deseo. Y esa es una configuración del crimen. La otra configuración del crimen, que en este mismo texto, en este mismo video les he expuesto, es cómo la, el escape de la realidad a través tanto de la fantasía como en el mismo deseo me lleva a creer que yo siempre me impondré a la realidad misma. Ajá. Cosa que es imposible. Ajá. Ahorita ya vamos a acabar el texto para irme a descansar. Aquí llegamos a la parte más difícil de mi artículo, el problema de qué desarrollo deben sufrir estas fijaciones para constituir un criminal. Mm, Este punto es difícil de contestar por la razón de que el psicoanálisis no se ha ocupado mucho aún de este problema especial. Ah, hola. Desafortunadamente, yo no tengo mucha experiencia con la que pueda relacionar este interesante e importante campo de trabajo. Bueno, yo sí. Pero algunos casos en que se aproximaron algo al tipo criminal me han dado cierta idea de la forma en que resulta este desarrollo. Es que no es nada más la cuestión subjetiva propiamente, eh, es la cuestión tanto familiar como cultural, querida doctora Klein. Y para eso justamente me ha servido muchísimo haber nacido y haber crecido en una sociedad colonizada. Ajá. La relación del mexicano promedio con la ley, no puedo decir que sea neurótica o psicótica, es mexicano. Ajá. Eh, Tanto sometemos a la ley, cosa que es completamente natural en la humanidad, no nos sometemos a la ley, sino más bien la interpretamos a nuestra conveniencia. Ajá. Y eso podrían decir es que eso es lo malo de México, en absoluto. Eso es una de las formas naturales de convivencia del ser humano con la ley y tomando la ley tanto interna como en la relación con dos personas y por supuesto con una cultura. Ajá. Dice el texto. Citaré otro caso que me parece muy instructivo. Me fue enviado al análisis un niño de 12 años al que iban a enviar a un reformatorio. Sus actos delictivos eran irrumpir en el armario de la escuela y en general tendencia a robar, pero principalmente romper cosas y ataques sexuales a niñas pequeñas. Oh, caso fuerte. La única forma de relación que tenía con la gente era de destrucción. Sus amistades con varones también tenían principalmente este propósito. Entiendo que destruirlos. Ajá. No tenía intereses especiales e incluso parecía indiferente a castigos y recompensas. La inteligencia de este niño estaba muy por debajo de lo normal, pero esto no resultó un obstáculo para el análisis. ¡Wow! Que se desarrolló muy bien y que pareció prometer buenos resultados. Luego de pocas semanas me informaron que el niño comenzó a cambiar favorablemente. Por desgracia, tuve que hacer una larga interrupción por razones personales, luego de transcurridos 2 meses de análisis.
Perdón, ya me están hablando del grupo de estudio de juicios orales, pero en esos 2 meses el niño debía venir 3 veces por semana, pero solo lo vi 14 veces, porque su madre adoptiva hacía lo posible por impedir que viniera. Durante este análisis tan perturbado, el niño, sin embargo, no cometió ningún acto delictivo, pero los empezó otra vez durante la interrupción, por lo que fue enviado de inmediato a un reformatorio, y a mi regreso fracasaron todos mis intentos para que volviera al análisis. Basado en toda la situación, no tengo la menor duda de que se ha iniciado en el camino de una carrera criminal. Mm, Miren, es que en este ejemplo se pone en evidencia justo varios factores que les he mencionado antes de leer el texto de Klein. Hay, digamos, una facilidad de los individuos, particularmente criminales, de atribuirse libertades a través de las cuales ciertamente obtienen un gran placer. Ajá. Aquí se hizo ejemplo de los actos de este joven de 12 años. 12 años. Ajá, básicamente un niño. Eh, Actos que el joven cometía, podemos decir libremente, y hablo de una libertad interna. Ajá. El objeto, que puede ser una persona, está ahí total y absolutamente para mí. En este caso, que también he tratado situaciones así, no hay ninguna consideración por lo que quiere el otro. Ajá. El otro, eh, ¿cómo decirlo? Incluso quebrantar la voluntad del otro puede ser motivo de goce y satisfacción para el agresor, la agresora, porque también hay mujeres. Ajá. Y de hecho esto es muy común también dentro de lo femenino. No importa ninguna consideración por la voluntad del otro. Ujú. Las princesas, uy, cuidado con las princesas, porque ya sin tener el reino se atribuyen el dominio de todo. Eh, y no hablo de princesas en el sentido, ¿cómo decirlo? Real, sino las atribuciones. No, 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 esas mujeres son insoportables y también hasta peligrosas. Eh, entonces, en cuanto a la constitución de un criminal, y esto por supuesto lo podría detallar mucho más, no es mi intención, simplemente me limitaré a señalar cómo está una libertad interna, una concepción específica del otro y cómo, digamos, la ley principal es el deseo de uno, digamos, de el papel activo. Ajá. Por esto les digo, dado que hay individuos así, no solo infantes, adultos, hombres y mujeres por igual. Ajá. Es decir, dentro de toda esta posibilidad del espectro humano, es posible encontrar sujetos, ¿cómo decirlo? Es que tienen libertad interna, pero su libertad social termina por ponerlos en riesgo. Ajá. Y si bien en el caso expuesto por Klein en este texto, se dijo que tenía una inteligencia muy por debajo de lo normal. Dentro de mi experiencia, eso no es determinante. Puede haber individuos con estas características, digamos, libres internamente, que son mucho, muy inteligentes. Y de esos me encontré muchos entre la población de adictos. Ajá. Encantadores, pero terminan cosechando lo que sembraron. Ajá. Razón por la cual, queridas y queridos, no solo la represión tiene un valor social, sino también interno.
Ajá. No es que podamos levantarnos en soledad y ser, por ser muy buenos, muy guapos, muy inteligentes, muy fuertes, tener el derecho de imponernos a los demás, sino que justamente al momento de elevarnos sobre los demás, vamos a simplemente mm, caer por nuestro propio peso. Voy a decirlo así. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Nos ocupamos hoy mucho de la psicología criminal, una forma de criminalística que por supuesto no estoy viendo dentro de mis estudios en derecho. De hecho, ahorita tengo derecho internacional privado y público y otras dos materias de las que no me acuerdo. Tengo que estudiar, pero tengo todo el mes. Cuídense mucho, chicas, chicos. Nos vemos el próximo miércoles para ahora sí terminar este texto de Melanie Klein, que estamos a 4 páginas, 3 páginas y media. No lo acabo ahorita porque tengo 20 minutos para entrar a mi curso de juicios orales. Nos vemos, por supuesto, el viernes con Vida y Obra de Sigmund Freud, que ya vamos a empezar este viernes el volumen número 2. ¡Qué emoción! Bye.